Entonces, la idea es desarrollar con ustedes las etapas del desarrollo, las habilidades adaptativas, cómo se valoran esas habilidades y algunas recomendaciones para ello. Además, como les decía, hay un par de casitos que si nos da chance los vamos a ir viendo para también poner en práctica todo lo que vamos a ver ahorita. Entonces, tomando en cuenta que vamos a hablar de la niñez, es importante delimitarla, ¿verdad? Tomando como base que empezaríamos desde los 0 años. Yo incluso también incluyo lo que es la parte prenatal, ¿verdad? En la vida de las personas, llegando hasta la adolescencia. En la parte de la infancia vamos a tomar en cuenta la primera infancia del concepto de UNICEF, abarcando desde los 0 años hasta los 8. En esta etapa del desarrollo va a ser muy importante entonces que nos fijemos en unos hitos que podemos observar, incluso si la mamá, por ejemplo, trae, hablo de mamá porque como sabemos casi siempre es la mamá la que viene, sin embargo a veces también viene la familia o el papá, la abuelita, la tía, quien traiga al niño. A veces en los casos en donde vemos pacientitos en etapa escolar, vienen también con hermanitos, con primitos. Entonces, si bien es cierto la consulta es para un niño en específico, tal vez ahora haciendo eco de lo que decía la compañera, ¿verdad? De consultas como colaterales de repente, también ha pasado que uno ve bebecitos que vienen con el paciente, acompañando al paciente, y hay cositas que uno nota que pueden ser muy, muy importantes en el desarrollo de ese bebé, como por ejemplo estos hitos en edades muy tempranas, como son la sonrisa social, el sostén cefálico, que más o menos va entre los 3 4 meses, algunos chicos se adelantan también, eso es importante saberlo. La sedestación alrededor de los 6 meses, gateo 9, bipedestación el año, más o menos, todos son aproximados, ¿verdad? Más o menos. La marcha autónoma entre los 11 meses, un año y medio, las primeras palabritas, y ya más avanzaditos lo que es la teoría de la mente, el pensar sobre el pensar, ¿verdad? Que eso ahorita lo vamos a ir viendo con un poquito más de detalle. Estos datos, así como les decía, que de pronto los observamos en niños que vienen acompañando al paciente, también son importantes de preguntar en las consultas cuando atendemos al paciente mismo, ¿verdad? Cuando estamos aquí con el familiar, le preguntamos todos estos datos porque van a ser muy importantes para todo lo que el niño está presentando en este momento y de alguna manera también dan una posible explicación a lo que estamos viendo y al posible retraso o trastorno del desarrollo que vayamos a detectar. A nivel emocional, eh, vamos a hablar de algo muy importante que es una capacidad de autorregulación. Evidentemente eso se va dando con la madurez, con el tiempo, cuando el niño va entrando en otras etapas del desarrollo, pero digamos que una buena capacidad que podemos ir observando como rudimentaria, pero que se va instaurando, es alrededor de los 4 o 5 años. Entonces eso también es importante preguntarle a la familia cómo han visto esa capacidad de autorregularse, qué necesita, qué detona el niño, qué características tiene, porque como les decía, todo esto nos va dando muchas pistas para poder posteriormente valorar si hay alguna necesidad en particular. También en este sentido, a nivel de las emociones, es importante recordar el tema del apego. Y este tiene diferentes características, hay diferentes tipos de apego. Y como para refrescar un poquitito este tema, vamos a ver este videito con respecto a la teoría de Wolff. Ustedes me dicen si se escucha porque creo que sí compartí el sonido, pero me dicen.
We'll have you interaction with some play. Then, just a few minutes, we'll send you back in. You step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. We'll come down to the lab. Okay. Go to this now. This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Okay, this bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child, 1-year-old, and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. Peter, that's Peter. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute. It's upsetting for you. Shame, I feel. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. Hi. It's okay. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother and get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. But you see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure, but you'll see we get a look at his play before the separation. The mother's left, and when she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, and this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in, but the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure Yes, attachment? insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and it's not the reunion's not effective. It's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Do you think these really are indications for vulnerability for depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother, as he gets older, how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know, every bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life.
Bueno, entonces, tomando en cuenta la teoría del apego de Bowlby que vimos representada en este video, podemos observar que el tipo y la dinámica de las relaciones entre todos los seres humanos tienen un origen en esas primeras relaciones de apego y de amor que tenemos cuando somos pequeños. Viendo lo que en el video se relataba, ¿verdad? Podemos observar que hay apegos seguros, ambivalente ansioso, evitativo, desorganizado, y que todo esto va a tener que ver con nuestra forma de comportarnos más adelante en la vida. Y todo esto se va a ir relacionando también con el tema que estamos viendo hoy, precisamente en que si crecemos de una forma en donde nos sentimos seguros con esa primera figura o esas primeras figuras, también vamos a desarrollar una seguridad con nosotros mismos, con el entorno y de lo que somos capaces de hacer, también vamos a estar seguros, que es lo que vamos a buscar al desarrollar habilidades en los chicos a lo largo de la infancia. ¿Por qué va a ser importante entonces también este apego seguro? Porque en buena medida está respaldando la autoestima y la confianza en nosotros mismos, la aceptación de los pares, de entender de qué soy capaz, creerme que puedo hacer las cosas en las que estoy intentando, esa capacidad de regulación emocional que voy a poder tener ante situaciones negativas, ante adversidades, ante situaciones incluso que son frustrantes, cómo manejo esas emociones, esa autonomía que les decía, ¿verdad? La capacidad no solamente de saber que yo puedo, sino también de reconocer cuando necesito ayuda, la empatía y la capacidad de intimar con otras personas, no tenerle temor a esta parte, la flexibilidad emocional, eh, no huir cuando hay una situación conflictiva, sino más bien poder enfrentarla de manera asertiva. Y la capacidad de experimentar, expresar, demostrar afecto, saber reconocer las emociones, pero también qué hacer con esas emociones, cuál es la forma más saludable de abordarlas. Bueno, posteriormente en la segunda infancia vamos a hablar de los 9 hasta los 13 años. Y bueno, ahí tenemos entonces lo que es el inicio de la educación primaria. Hay habilidades que los chicos han ido desarrollando a lo largo de la edad preescolar, como es la mejoración en la coordinación y en la motricidad fina. Son más independientes, más autónomos, comprenden más lo que tiene que ver con una intención, conceptos más abstractos como lo es la muerte y la irreversibilidad de esta. Por aquí también es donde empezamos a ver si hay chicos que, por ejemplo, no logran captar, por ejemplo, el doble sentido, los chistes, frases como dichos, que no logran captar, entonces le van a uno dando como señales de la presencia o posible presencia de algún trastorno del desarrollo. Entonces son cositas que es importante saber que se van desarrollando a estas edades para entonces entender si hay algún área deficitaria que es importante prestarle atención. También tenemos lo que es en cuanto a funciones ejecutivas, que ya se logra también la inhibición simple, logran ignorar ciertos estímulos, prestar un poco más de atención a nivel de atención sostenida, selectiva, dividida, la mejora en la resolución de problemas porque se entiende un poco más lo que está sucediendo, logran captar más si hay un conflicto, empieza también a sentarse con mayor firmeza el autoconcepto, que esto sucede más o menos alrededor de los 8 o 9 años, pero sigue fomentándose durante toda la infancia y adolescencia. Y en este sentido, tal vez como para un poquito ver esta parte de la atención, vamos a ver unos ejemplos que vamos a hacer juntos en cuanto a este tipo de la atención. Entonces, atención y control inhibitorio. Con respecto al control inhibitorio, es eso que les decía de poder entonces prestar atención a unos estímulos y retrasar o seleccionar
lo que estamos a lo que estamos tratando de ponerle atención. Entonces, estos tipos de ejercicios son cosas que se pueden hacer con los niños, tanto en consulta como dejarle a los papás que se los lleven de tarea también, ¿verdad? Entonces, son actividades que se pueden, ahí por ejemplo están viendo la fuente de donde lo tomé, se pueden buscar en internet, pero también se pueden ver ejercicios que tengan, a veces incluso libros de texto que ellos tienen. Entonces, en este ejemplo que está por acá, vamos a ver cuántos muñequitos hay de estos, a ver cuánto control inhibitorio tienen ustedes por ahí. ¿Quién me dice cuántos de estos aparecen en ese recuadro? Ya sea por chat o por micrófono. ¿Cuántos de esos observan ustedes por ahí? Respuestas en el chat. 5, 5, 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. De este otro monstruito, 4, ¿cuántos? 4, 4, 4. Vean ahí qué importante que este y este se parecen, ¿verdad? Entonces, exactamente ejerciendo funciones de control inhibitorio, de atención selectiva también, de atención sostenida. Entonces, este tipo de actividades se pueden hacer cuando detectamos en los niños que este tipo de habilidades hay que fortalecerlas. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? El juego de 1, 2, 3 quesito, el juego de quedó congelado, porque recuerden que estamos tratando de inhibir una conducta en beneficio de otra. Entonces, también buscar errores o diferencias en una imagen, juegos en donde se debe esperar el turno, juegos de mesa, eh, las charadas, o sea, hay varios tipos de juegos que inclusive no solamente funcionan con el control inhibitorio, sino como les decía, con otras funciones ejecutivas. Vamos a ver este otro. Aquí un poco de atención sostenida. Vamos a ver, entonces, la atención sostenida habla de mantener el foco y permanecer alerta para ejecutar una tarea. Entonces, acá, ¿cuáles diferencias se encuentran en estas dos imágenes? El reloj, Esos el micrófonos están muy alfiler, en cerrados. el pelo, la copa celeste, el tipo de galletas, las Las manillas montañas, de las Sí, las gavetas, manillas la de las las montañas gavetas. de bandeja. cuadros, Ajá, ajá, Los bananos o las, ajá. ¿verdad? Las cucharas en el Acá, gato, ajá, aquí tiene una los paleta. muñecos del armario, los muñecos de la repisa, la lengua de la niña. Ujú. Te sale un montón, ¿verdad? Aquí hay una carita en este plato. Entonces, la idea es que sean tareas que ayuden a que los niños puedan desarrollar habilidades que más adelante les van a servir para las habilidades que se necesitan a lo largo del desarrollo, no solo a nivel de cotidianidad, sino también a nivel escolar. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Leer, no solamente leer por leer, sino que es como leer prestando atención y después que le preguntemos qué entendió de lo que leyó. O que hagamos, por ejemplo, una representación de lo que entendió, que dramaticemos qué fue lo que él entendió de esa historia que leímos. Encontrar diferencias como esta, recordar series de números o letras, por ejemplo, memorizar números de teléfono, que de pronto eso se ha perdido mucho. Era antes uno tenía que aprenderse el teléfono de alguien o apuntarlo, por lo menos en una libreta, pero se hacía el ejercicio de apuntarlo. Ahora con la tecnología, pues ya no hacemos esto, ¿verdad? O, por ejemplo, también cuando vamos a comprar algo, recordar los ingredientes de algo que vamos a comprar, tratar de memorizarse, este, no solamente números de teléfono, jugar, por ejemplo, cuáles fueron, cuántos carros vemos de tal color en la calle, o
si uno se quiere poner todavía más específico, ¿cuántos carros de tal marca? La cosa es buscar con qué jugar con los niños que vayan desarrollándose estas habilidades en beneficio de la cotidianidad, como les decía, o incluso de las habilidades que necesitan a nivel escolar. ¿Cómo mejorar también la atención? Otras cosas que se pueden hacer. Bueno, algunas de las actividades que están haciendo mucho los chicos tienen que ver mucho con las pantallas. Este tipo de juegos, si bien es cierto, se pueden usar a través de la tecnología, pero podemos, como les decía ahora, también buscar juegos tradicionales o cosas escritas que ellos puedan también hacer no solo a través de las pantallas. Fomentar el juego cooperativo, acá, como les decía, con los cuentos, contar cuentos, haciendo voces, dramatizándolas, eh, hablarles mirándole a los ojos también, valorar las rutinas y las actividades que están haciendo. De nuevo, aquí el tiempo de pantallas es importante manejarlo, reducirlo, supervisarlo, ayudarles a utilizar los 5 sentidos, buscar actividades donde también se utilice, por ejemplo, el olfato, el sonido, escuchar, por ejemplo, canciones y decirles, vamos a jugar a adivinar cuál es el instrumento que está sonando. Entonces ahí también tienen que prestar atención, estar atentos, reconocer sonidos y que cada experiencia que compartamos con los chicos sea una experiencia de la manera más agradable que podamos, hecha una oportunidad para aprender. Acordarnos que con los niños lo más importante es siempre el juego. Ellos aprenden jugando. Incluso niños que son un poquito más grandes, tal vez les da pena enfrente de otros pares, pero a ellos también les gusta el juego. Entonces, utilizar eh, lo lúdico que podamos encontrar para estimular todas las habilidades que ellos van a ir desarrollando. Entonces, continuando en esta etapa, de los 13 a los 18 ya estamos hablando de la adolescencia, ya aquí nos salimos un poquito de la parte de la infancia, pero bueno, sabemos que también atendemos todo tipo de poblaciones, va a ser importante fijarnos en todas estas etapas del desarrollo, porque las habilidades adaptativas se van adquiriendo no solamente en los primeros años de infancia, se siguen desarrollando durante la adolescencia. Entonces, tomar en cuenta los hitos del desarrollo que hay en cada etapa va a ser importantísimo para poder entender si hay algo o alguna área en la que hay que seguir trabajando. Entonces, tomando en cuenta esta etapa del desarrollo, sabemos que en la adolescencia es una etapa con muchos cambios físicos, emocionales, cambios hormonales, estados de ánimo cambiantes con picos hacia abajo y hacia arriba, la importancia que adquiere el grupo de pares también, la conducta que a veces se convierte en conducta de riesgo por esa presión social, por ese deseo de pertenencia que existe, pero también en toda la parte del desarrollo es muy lindo ir observando que ellos van perfeccionando estrategias a nivel de las habilidades cognitivas, ¿verdad? Van mejorando estrategias para el almacenamiento, para la recuperación de información en la memoria, todo esto que les hablaba de los procesos atencionales, sostenida, dividida, selectiva, esto va mejorando conforme pasa el tiempo y sin embargo también es importante ver si hay alguna deficiencia en estas áreas para entonces poder valorar ese factor de riesgo y poder referirlo, por ejemplo, con la consulta de psiquiatría, que es quien valora toda esta parte del déficit atencional y prescribe medicación en caso de considerarlo necesario. Entonces, como les decía, hay mejora a nivel de los procesos atencionales, a nivel de la memoria operativa, que es esa memoria que necesitamos almacenar información para resolver una situación de manera inmediata, el control inhibitorio del que hablamos ahora, la velocidad de procesamiento que tiene que ver con cómo yo
recibo una información y puedo responder ante ella, si es muy lento, si está con esa demora, qué quiere decir, si hay algo que los está haciendo quedarse pegadillos, si están muy distraídos, si hay algún factor de riesgo a nivel emocional, si están tristes, si están pasando una situación en sus familias. Entonces, todo esto es importante irlo valorando para poder derivarlo y atenderlo de la manera en que podamos responder a esas necesidades. En cuanto al desarrollo cognitivo, también vemos que hay todo un proceso, una serie de hitos que es necesario ir observando desde que empezamos, ¿verdad? Con los chicos más chiquititos hasta el desarrollo en la adolescencia y en la edad adulta. Entonces, por acá igual hay un videíto que habla de las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget, solo como para refrescar un poquitito estos conceptos. Por acá se los dejo. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más.
Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Bueno, entonces todo este preámbulo es para entonces ahora sí hablar un poquito de las habilidades adaptativas. Se necesita entender cómo está entonces desarrollándose el niño desde sus edades más tempranas hasta edades como hablábamos ahora de la adolescencia o incluso hasta también con los pacientes adultos que atendemos. Pero centrándonos en la parte de los niños, las habilidades adaptativas tienen que ver con esas destrezas, esas habilidades, capacidades que el niño va a tener y que va a usar de una manera funcional en su cotidianidad. Eso que utiliza para enfrentarse todos los días a las demandas que el contexto donde está le exigen. ¿Cómo afronta entonces el niño el día a día? Tomando en cuenta, por supuesto, la edad cronológica, el momento del desarrollo y en dónde se esté relacionando con otras personas. Entonces, tomando en cuenta esto que les decía, la edad en la que el niño está, su etapa del desarrollo, podemos ver que hay cosas que pueden hacer desde muy chiquitos que van a estimular su independencia, su autonomía, como por ejemplo desde los 2, 3 años, que pueden enseñársele a los chicos a guardar sus juguetes, de una forma con supervisión, por supuesto, a limpiar la mesa, a limpiar la superficie en la que estén trabajando, comer solitos, enseñarles a regar y a cuidar una plantita, a guardar la ropa cuando la traemos del tendedero, entonces la doblamos y le enseñamos dónde se guarda. De 4 a 5 pueden ya empezar a vestirse solitos, a veces les cuesta, y ahí es donde empezamos a observar si hay dificultades específicas a nivel motor, a nivel
también de las actividades de la vida cotidiana, si algo les está costando. Aquí empiezan a desarrollar un montón de destrezas que van a ser la base para las destrezas que van a desarrollar más adelante. Entonces aquí podemos prestar mucha atención para observar si hay una dificultad específica. Ellos pueden ya empezar a cepillarse los dientes solitos, a poner la mesa, ayudar a la familia en esta parte de poner y retirar la mesa. Empiezan a bañarse solitos, a veces necesitan supervisión, ¿verdad? Pero también que ellos empiecen a hacerlo solos, a lavar platos con mucho cuidado, ¿verdad? Aquello con que sea, que se puedan cortar, entonces vamos a tener cuidado con eso, tal vez platitos plásticos, que ellos aprendan a irse integrando a la vida de la familia. De 6 a 7, organizar su cuarto, no les gusta mucho, pero bueno, se les puede ir enseñando el hábito y la rutina de hacerlo, se les enseña en esta etapa también que van entrando a la escuela. Hay algunos chicos que entran a primer grado con 6 años, entonces se les enseña a preparar el bolso, el salveque, los cuadernitos que van a llevar, si llevan una mochilita para la merienda, a ayudar con tareas de la casa, de la limpieza, a ordenar y limpiar sus juguetes, hacer la cama. A veces a los 6, 7 años le dicen a uno de los papás, pero está muy chiquitito para que haga la cama solo. Tal vez no lo va a hacer como uno esperaría que lo haga un grande, pero es importante que empiece con la rutina y el hábito de hacerlo y que también en cada cosa que vaya haciendo, que pueda recibir la retroalimentación de los papás, ¿verdad? Que le digan, muy bien, lo hiciste muy bien. Evidentemente no lo va a hacer como un grande, pero sí que él sienta que puede hacerlo, que es autónomo, que es independiente y que tiene una sensación de logro. Eso también va a ser muy importante. Ya chicos más grandes, por ejemplo, 8, 9, evidentemente necesitamos ver que se bañen sin ayuda, ¿verdad? Que ayuden en cosas básicas que no corran el riesgo en la preparación de los alimentos, por ejemplo, a prepararse platos sencillos, no los vamos a exponer, como les decía, riesgos, pero que pueden servirse un jugo, que pueden hacerse un sándwich, prepararse un cereal, cosas sencillas que pueden ayudar en la casa, en la parte de la preparación de alimentos. Ya un poquito más grandes, 10, 11 años, continuar con el hábito de ordenar su cuarto. Pueden ayudar con los hermanos pequeños, más no adjudicarles una responsabilidad que no es de ellos, ¿verdad? El cuidado de los niños pequeños es de los padres o de los encargados, pero que sí pueden colaborar en algunas cosas con los hermanitos. Si hay alguna mascota, poder participar de lo que es el cuidado, de sacarlo a pasear, de darle la comida, ayudar en las tareas de la casa. Y de 12 años en adelante pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Ayudar con la basura, por ejemplo, a separar basura al reciclaje si se recicla en la casa, a ayudar en las compras que se hacen de la familia. Habilidades un poquitito más manuales y de motora fina, podemos enseñarles, ya casi no se hace, ¿verdad? Pero por ejemplo, que a coser botones, arreglar alguna prenda que está rota, y de nuevo también ayudar en cosas que tienen que ver con la preparación de alimentos, tal vez inclusive un poquito más elaboradas, pero con supervisión. No, muy, bueno, excelente la presentación, y creo que esta parte de funciones adaptativas, vamos a ver, tiene que ver también, o sea, cómo reforzar desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Digamos, de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Ujú, Em, y lo vemos, por ejemplo, en muchas, si nos comparamos sociedades latinoamericanas, y es, bueno, es una experiencia personal, ¿verdad? Y lo comparamos con, con sociedades de otros países, pues vemos cómo a los latinos nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Soltar a veces a nuestros chiquitos y fomentar esa independencia y esas habilidades adaptativas. No quiere decir que nos despreocupemos de nuestros niños, ¿verdad? Pero yo creo ujú. que, como dice usted, es muy importante reforzar eso dentro de la familia, ¿verdad? Porque, y también la parte, digamos, de lo que tiene que ver con esas diferencias entre si es un niñito o una niñita, ¿verdad? Porque
a veces nos pasa, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? De que es la niñita la que sí puede lavar los platos o barrer y el niño no, ¿verdad? Entonces, Ujú. esa parte es muy importante, digamos, de irla inculcando en nuestras familias, ¿verdad? Porque tal vez el niño puede tener la voluntad, pero si hay un padre que no, ¿verdad? Que no lo ve como adecuado, ¿verdad? De que el niño colabore en la casa, pues entonces todavía va a ser un poquito más difícil, ¿verdad? Aunque tal vez el niño tenga la voluntad. Entonces, pues quería como comentar eso, ¿verdad? De esa Sí, importancia de trabajarlo desde el seno de la familia y ir mejorando, ¿verdad? Con base en nuestras creencias, ¿verdad? A nivel, digamos, de claro. latinos, ¿verdad? Sobre todo. Ujú. Sí, y que es un tema, como usted dice, doctora, también muy cotidiano en nuestras consultas, ¿verdad? Porque todavía uno oye comentarios que uno pensaría que ya no, ¿verdad? Pero comentarios muy desde la Sí. parte de un género y del machismo, ¿verdad? Ujú, Por ejemplo, todavía he escuchado ujú, actualmente, la semana pasada, por ejemplo, que le decían a un chiquito de que es niño y que no llora. ¿No? ujú, ujú, ujú. El Sí, chiste, el sí, chiste sí, mío sí. viene como, yo utilizo mucho el chiste como para apaciguar un poco, ¿verdad? Pero como Ujú, decir, por ejemplo, ¿cómo? Yo pensé que si tenías ojos, como que no vas a llorar. Si los ojos sirven para ujú, eso también, ujú, ¿verdad? claro. Pero Ujú, sí es sorprendente ujú, esa parte, pero de pronto también como orientarlo a lo que se hablaba hace un ratito, ¿verdad? De que son habilidades que ujú, independientemente de lo que se considera a nivel social, en realidad son habilidades que van a servir para la vida. O sea, el hecho de claro. poder ser Ujú, autosuficiente es ujú, de repente incluso como venderle la idea, bueno, imagínate lo que es aprender a, a cocinar, a limpiar, a lavar, si quieres tener tu ujú, propia casa y ser ujú, independiente, ujú, ¿verdad? Entonces es como de repente ver cómo vendemos una idea que sí, a nivel cultural ujú. todavía está muy pegada, pero, pero siendo un poco más creativos para tratar Ujú. de borrar un poco esa cuestión de géneros, ¿verdad? Y en el niño con discapacidad, vamos a ver, y no solamente esa parte, ya en discapacidad entramos en el detalle, digamos, de que, bueno, pobrecito mi chiquito, ¿verdad? Ajá. Entonces también entramos ahí. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en el Hospital Nacional de Niños, tenía hermosas experiencias, digamos, con pacientitos que, por ejemplo, y siempre los pongo, digamos, de ejemplo, ¿verdad? Niños que tal vez tenían una andadera, tenían una prótesis, una férula, y desde que yo salía y tal vez observaba que el niño venía ya a lo largo, desde que llegaban al hospital, ya la mamá lo ponía en el suelo a caminar con su andadera, por ejemplo. Y aunque durara un poco más, si tal vez duraba 10 minutos desde la entrada hasta mi consultorio, pero teníamos la paciencia, por ejemplo, de esperar a que el niño solito entrara, ¿verdad? Y son Sí, papás que fomentan eso, porque saben que también ellos no van a estar siempre ahí con el niño, ¿verdad? Entonces, él les ayudaba mucho, mientras que pues teníamos otros papás que no, ¿verdad? Que limitaban más al niño. Entonces, pues siempre con ujú, amor, ¿verdad? Es con amor, ¿verdad? No es imponerle a los papás, pero es con amor de irles haciendo entender, ¿verdad? De lo importante, ¿verdad? De ir fomentando este desarrollo, ¿verdad? Del niño que a futuro le va a traer grandes beneficios, ¿verdad? También. en ese sentido, vieran qué bonito, por cierto, fue antier que atendía a esta niña. Hay una niña que viene acá, que fue referida por pediatría, siendo más chiquita, bastante más chiquita, porque ella, no sé a nivel médico cómo se dice la condición, pero ella nació con una manita más chiquita, digamos, nació con la manita hasta el codo y con unos protuberancias que no son deditos. No sé cómo se llama esa condición. Ahí me Sí, disculpan esa es como mi Amelia, ignorancia. se llama. Ajá. Y, Ajá. y bueno, entonces la envían de pediatría porque la niña está muy triste, porque la molestaban en el kinder, ¿verdad? Y porque en el preescolar en ese momento, en el materno. Y porque ella no entendía, ¿verdad? ¿Por qué ella era diferente? Ella se veía diferente y se sentía diferente
¿Y por qué le preguntaban tanto? Entonces ella preguntaba mucho a los papás por qué ella había nacido así, porque ella no tenía manita, ¿verdad? Pues fue todo un trabajo de su autoimagen, de su valoración, de su aceptación. Los papás muy apuntadísimos también, papás muy cargas. Y cuando viene Antier, es una niña tan asombrosa, es tan impresionante que la mamá, habíamos trabajado unas estrategias para que ella aprendiera a amarrarse los cordones. Ya había entrado al kinder el año pasado, este año está en primer grado. Entonces ensayamos ahí unas estrategias, pero cuando viene la mamá, me dice, vieras que ya fulanita se amarra los cordones sola, se pone los botoncitos de la blusa, ella hace de todo en la casa, ella ayuda con el almuerzo, ella lava trastos, ella participa de todo en la casa. Y ella me dijo a mí que aquí habíamos aprendido que ella sí podía. Entonces fue algo tan, ¿verdad? Esas experiencias tan lindas que uno tiene en la consulta que no tienen precio definitivamente. Entonces es esa niña tan empoderada y tan capaz de resolver cosas, ¿verdad? Que a pesar de que a ella le costó, ella encontró su forma, porque ni siquiera fue como lo habíamos visto ni en videos, ni como lo habíamos ensayado, nada. Ella encontró su propia estrategia. Entonces, qué gran capacidad de adaptación tiene, ¿verdad? Tiene habilidades adaptativas extraordinarias y, y sí, a los ojos de todo el mundo podrá tener una discapacidad, pero ella no se la cree. Ella exactamente con o sin su manita encontró la forma en cómo resolver su cotidianidad, ¿verdad? Entonces, son esas experiencias que, como usted dice, son maravillosas y mucho del trabajo en familia. Algo que aquí se hace mucho también es que con cada niño que viene a consulta se trabaja mucho con los papás. Mucho. Hay sesiones que a pesar de que es el niño el paciente, se utilizan para el trabajo con esa familia y los resultados son maravillosos. Cuando la familia se atiende, se le da el espacio, la familia también en algunas situaciones necesita hacer duelos acerca de sus expectativas. Y es lindísimo el trabajo que surge desde ahí. Y una pregunta, Rebe, ¿cómo Ujú, reforzar la parte social y de pares? ujú. Eh, bueno, ahí sería muy lindo tener otras oportunidades y de pronto, ¿por qué no empezar a instaurarlas, verdad? Con los chicos es muy importante hacer lo que yo llamo como los ejercicios o las dramatizaciones que hacemos aquí. Por ejemplo, justo ahora estaba atendiendo un chico, ya este es un adolescente, y él muy tímido, muy tímido, ¿verdad? Entonces, la mamá venía muy preocupada porque ella decía que lo había visto muy como triste, como retraído, como que ya incluso no quería ir al colegio. Entonces empezamos a conversar un poco de qué era lo que había estado cambiando, qué era lo que le pasaba, ya de repente no mostraba el mismo interés incluso por las cosas que le gustaba hacer, como entretenimiento, como hobbies. Entonces el chico ya cuando se abre, ¿verdad? Dice, es que yo quisiera tener más amigos, pero no sé cómo hacerlos. Entonces ahí es donde yo les digo, vamos a ensayar, vamos a hacer un como si, ¿verdad? Entonces con los recursos que se tienen, al menos a través de las consultas, lo que hacemos es eso, como un ensayo, como una interpretación, como qué haríamos, por ejemplo, para poder eh, conocer a alguien. Entonces ensayamos desde los gestos, las frases, porque a veces es tanta la ansiedad que les genera el no saber qué decir. Este chico lo decía con mucha claridad, es que a mí me da vergüenza porque con las palabras que él usó se los voy a decir. A mí me da vergüenza porque yo no sé si con lo que voy a decir la voy a cagar. Así lo dijo, con esas palabras. Entonces, bueno, pues ahí nos reímos un rato, ¿verdad? Y decimos, bueno,
vamos a ver qué palabras podemos usar. Hagamos como un ensayo, como si yo fuera la persona a la que le vas a hablar. Entonces lo interpretamos en la consulta. Ahora, ese espacio sería lindísimo poder hacerlo con un grupo de pares, ¿verdad? Con un grupo de adolescentes. Eh, Habría que ver qué posibilidades tenemos en cada centro, como para poder hacer algunos grupos o poder hacer algunas sesiones, teniendo en cuenta que hay más adolescentes como este que les digo, o más chicos pequeños incluso también. Entonces, el desarrollo de estas habilidades con pares, pues de lo ideal es practicarlo con otros pares, ¿verdad? Pero al no siempre tener ese recurso de poder abrir espacios donde hayan consultas grupales, por ejemplo, al menos aquí lo que hemos ideado es eso, hagamos un como si, hagamos una representación, hagamos una escena aquí. Entonces, básicamente eso es lo que hemos ideado porque tal vez el espacio, los recursos, el tiempo no se da mucho como para poder abrirlo a otros pares, pero básicamente así es como lo trabajamos. No sé si le respondí la pregunta. Gracias. El comentario de Marielos es, pensaba cómo a veces los padres manejan mucha culpa por tener hijos con edades distintas y en etapas de su desarrollo distintas y caen en unificar el trato por temor, afectando el desarrollo de los chicos. Con simples intervenciones y desculpabilización, en intervenciones puntuales resuelven fácilmente. Sí, y por eso es que les decía que es tan importante el trabajo con los papás. Digamos que en las primeras consultas, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces los papás vienen cargadísimos. Que la consulta es del niño, pero el papá o la mamá, la familia, el cuidador viene cargadísimo. Entonces hay cosas que son muy fáciles de detectar, ¿verdad? Porque empiezan hablando mucho y donde ahí sí va a ser muy importante que podamos decirle, hagamos una pausa, este tema lo vamos a trabajar, lo vamos a hablar entre adultos. Porque igual hay chicos dentro de la consulta, ¿verdad? Que cuando la mamá, la persona que viene, empieza a hablar, es impresionante verle la carita, ¿verdad? O cómo vuelven a ver a la persona que está hablando, como diciendo, si está hablando de mí, ¿verdad? O sí, me siento mal porque es mi culpa. Entonces, sí es importante que existan sesiones. Si no se puede, por ejemplo, que el familiar venga acompañado de alguien, le damos un espacio de la consulta al niño y otra al adulto, entonces tal vez decir que haya alguna sesión particular en donde las citas del niño, pero el niño no vino a esa consulta. Se atiende el niño de manera indirecta, diría yo, ¿verdad? Que podamos a través de ese papá, de la angustia de ese papá, de la culpa de ese papá, eh, trabajar en el niño es exactamente de esa forma indirecta, porque tomando en cuenta que si atendemos a los papás y los papás, como yo les digo, estamos pues relativamente compensados a pesar de que siempre vamos a tener cosas por resolver, pero en tanto ese adulto, esa familia esté relativamente bien, la conducta del niño también se va a ver beneficiada y las emociones del niño también. Entonces sí, uno se encuentra mucha culpa en papás por múltiples razones, en chicos con discapacidades, eso también surge mucho, mucha culpa. Entonces sí es muy importante el trabajo a nivel de familia para el beneficio del mismo niño. Entonces, bueno, vamos a hacer esto súper rápido, las habilidades adaptativas que se dividen en conceptuales, que tienen que ver con el lenguaje, la lectura, escritura, conceptos como más formales, las sociales, las interacciones que tiene la persona, la autoestima, las reglas, disciplinas, reglas morales y las prácticas, que es lo que les decía ahora que tiene que ver con actividades de la vida diaria e instrumentales. Entonces, nada más básicamente para irnos rápido a algo que quiero que ustedes vean, hay algunas formas en que podemos evaluar estas habilidades, sin embargo,
tomando en cuenta que la experiencia que desarrollamos mucho es la parte clínica, mucho tiene que ver con observación, ¿verdad? Pero igual, si se quiere, hay algunas herramientas que se pueden utilizar. Entonces, la valoración de estas habilidades, básicamente lo que se centra es en conocer si hay alguna necesidad, detectar alguna necesidad específica, algún reto, pero también observar las fortalezas que tiene un niño respecto a un área específica. Esta evaluación tiene una importancia también particular porque es complemento de las evaluaciones que a veces nos piden a nivel de coeficiente intelectual, a nivel del trastorno del espectro autista y del déficit atencional. Es un complemento porque precisamente, además de los posibles trastornos que logremos detectar, es importante ver en qué áreas de la vida cotidiana estas personas necesitan reforzar habilidades para que les sea útil precisamente en su cotidianidad. Entonces, a nivel de pruebas, tenemos algunos ejemplos como son el ABAS-2, el Vineland. El ABAS sí es una batería que necesita materiales, el Vineland es un cuestionario. Hay una capacitación en línea que se da acerca de esta prueba. Y a nivel de desarrollo está el Battelle y el Bailey 3. En la intervención es maravilloso porque todos podemos hacer algo en favor de los chicos, particularmente y destacar el aporte de la familia, de los chicos, tener algún tipo de comunicación y saber qué es lo que pasa a nivel del centro educativo, de la escuela, estar, si se puede en comunicación con los docentes o que cada vez que vemos al niño, la mamá nos pueda referir si hay alguna situación particular que los docentes les han expresado. A veces incluso mandan reportes, lo que sucede en la escuela. Otras instituciones donde los chicos también estén insertos, algunos clubes o algunos equipos en donde estén, la comunidad en donde participan y por supuesto ya a nivel más específico si se necesitan intervenciones a nivel de algún tipo de terapia que se requiera, la terapia del lenguaje que está inserta en el currículo del MEP, terapia física, terapia ocupacional, que bueno, pues ya sabemos que es una gran necesidad que se requiere, pero bueno, hay papás que tienen la posibilidad de tener alguna ayuda por parte de terapia ocupacional a nivel externo, toda la valoración médica, lo que se requiere a nivel de esta disciplina, odontología, problemas dentales, problemas que tienen que ver con la alimentación, la parte nuestra de psicología, la intervención a veces de trabajo social, que también es importante dependiendo de la dinámica de cada familia. Y a nivel institucional, que tenemos instrumentos para poder observar cómo va justo ese desarrollo de los niños en lo que esperamos para las determinadas edades. Pues a mí me gusta mucho hablar con los papás de la importancia de ir llenando estos cuadritos, ¿verdad? Que es una herramienta maravillosa que tenemos a nivel institucional, que si bien es cierto acá podemos ver las tareas básicas que se espera, pues ahora vimos pues que aquí en estas edades incluso pueden hacer otro tipo de cosas que también son capaces los niños de realizar. Tenemos en este manual también, en este, perdón, documento, lo que es unos indicadores tempranos para lo que es el TEA y alteraciones a nivel motor. Entonces va a ser muy importante que los papás vayan siguiendo todas estas actividades, tareas que se espera que los niños hagan. Hay también algunos documentos del CDC que se pueden revisar y otros recursos que por ahí uno se puede ir encontrando. Por ejemplo, está actividades para el desarrollo de habilidades adaptativas que me encontré, que es del gobierno de Oaxaca, de México. Hay unos que aparecen también en la página del MEP que habla sobre las habilidades. Aquí están diferentes tipos de habilidades y plantillas que aparecen en la página que ellos tienen. Esta es, por ejemplo, la de habilidades para el cuidado personal. Entonces, es como fácil de ir siguiendo y valorando si el niño, esto lo usan ellos a nivel de escuela, pero que también uno puede ir viendo a través de casa. Entonces, pues un gusto haber estado con ustedes.